Anne, por favor. Bueno, bu- bueno, al colectivo lo une la vocación de servir a la comunidad con acciones orientadas a mejorar y fortalecer la relación entre la política pública y la gente. Y además, bueno, promover nuevas formas de participación que generen alternativas innovadoras para la construcción comunitaria. Un ejemplo de accionar del colectivo tiene que ver con la propuesta de mujeres que hacen camino al andar, eh, a partir del cual el colectivo propone a la comunidad participar en proponer nombres de mujeres que hayan trazado un camino en nuestra comunidad para poder presentarlas luego al Consejo Deliberante para nominar calles. Y bueno, se está tratando en el Consejo y estas mujeres, que ustedes pueden verlas reflejadas en la imagen, en la publicación del 8 de marzo, son Pilar Ruiz de Goñi, la hermana Marcela, la hermana Arcelia, Isabel Verdier, Edith Conena, Nelly Gil, Teresa Fabris, Elsa Bossier, Niusta Piorno, Clara Arnaiz, Selmira Martínez, Hulda Sainz, Elsa Goicochea. Bueno, y fueron propuestas por diferentes instituciones y diferentes ciudadanos de nuestra localidad. Esperamos que en breve puedan nombrar calles o instituciones de la comunidad. Y es un logro del colectivo. Este año proponemos el seminario Autonomía Municipal como un espacio para poder discutir sobre esta perspectiva de los municipios. Y bueno, la semana pasada tuvimos el primer seminario con la participación de Julio Collado y Ricardo Passo. Esta semana nos acompañan este miércoles Laura Angelini y Valentín Miranda, y el miércoles 2 nos acompañará Juan Ferreira. Para acompañar y dar participación a los vecinos, instalar también el tema en la comunidad, se realizó una consulta similar a la que se realiza cuando se trabaja durante las elecciones con los candidatos. Eh, la consulta se llama Los vecinos preguntan 2020 y estos son algunos de los resultados que tenemos hasta hoy. Bueno, conocimiento sobre autonomía municipal, bastante poco sería lo que va refiriendo quienes participan. Y en cuanto a las preguntas para los disertantes, van refiriéndose a la autonomía en general, en relación a los beneficios, a diferenciarla con la autarquía o la autonomía económica o la autonomía política, por qué Trenquelauquen no es autónomo, la autonomía que tienen otros municipios de otras provincias, cómo se designarían los delegados municipales, sobre la implementación de la autonomía municipal, es decir, cómo sería en la práctica, qué cosas veríamos como cambios en lo cotidiano, respecto de temáticas y problemáticas que se vinculan a la autonomía municipal, cómo se relacionarían la salud, la educación, el trabajo, el uso del suelo, adicciones, ecología, agua. Respecto del uso de recursos, en relación a la eficiencia y la transparencia y al control del gasto público, y en cuanto a innovación proyectos que implica. También, por último, los aspectos legales de la autonomía municipal. Bueno, vamos a presentar ahora a quienes van a disertar en esta oportunidad. Laura Angelini, Valentín Miranda, milita en Juventud Radical y en UCR desde los 16 años, cuando cursaba los últimos años en la escuela secundaria. A los 18 años se mudó a La Plata, estudió y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata en el 2014. Continuó con su militancia en ese tiempo en la Juventud Radical. En 2014 trabajó en el estudio Bullo y Asociados de Capital Federal,
desarrollándose principalmente en derecho laboral. A fines del año 2015 comenzó a trabajar en la secretaría privada del ex vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador. Por aquellos años lo acompañó en diferentes actos y recorridas, generando un ida y vuelta con intendentes y legisladores de toda la provincia, pero especialmente de la cuarta sección. Da clases de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el CBC de la UBA. Desde el 10 de diciembre de 2019 es diputado provincial por UCR en Juntos por el Cambio. En la Cámara integra las comisiones de Juventud, Deporte, Asuntos Constitucionales y Justicia, Ciencia y Técnica, Derechos del Usuario y Consumidor y Tierras y Organización Territorial. Laura Angelini, por su parte, es contadora pública nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es especialista en sindicatura concursal en 1999 y tiene el postítulo de formación docente desde 2000. En la función pública fue concejal por los periodos de 2003 a 2007 y 2016 a 2019, integrando la Comisión Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Contadora municipal del periodo 2007-2015, representante de la cuarta sección electoral en el Consejo de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, secretaria técnica del Consejo Escolar 2015 a la fecha, docente desde 1991. Contadora y ecosocietaria en Negogas, Chivilcoy Gas, Diju Gas, Sociedad Anónima y Loni Gas, año 1989-1995, titular de estudio contable, auditorías, impuestos, pericias, etc., síndico de concursos y quiebras. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Laura para bueno, que inicie su presentación sobre autonomía municipal. Laura, te escuchamos. Ahí está, pongo el micrófono y voy a compartir una pantalla. A ver si se ve. Ahí, compartir. ¿Lo ven? ¿Ven bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha a Laura bien y se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a dar un panorama de lo que son los recursos públicos municipales en vista a la autonomía municipal y las facultades tributarias. Bien. Acá tengo un cuadrito donde podemos ver los recursos clasificados según su origen de la Municipalidad de Trenquelauquen. Está comparado el 2018 con el 2019 y pueden ver que por la procedencia hay de origen municipal, origen provincial y origen nacional. Los de origen provincial y origen nacional suman, fíjense, tanto en el 2018 como el 2019, entre los dos un 61,6% de los recursos del municipio. Y los de origen municipal, que está basado en ordenanzas municipales, entre ellas la principal sería la fiscal e impositiva, y la de contribución por mejoras, etcétera, como las de obra, esto supone una recaudación del 38,4% del total de los recursos. También para que entiendan un poco lo que se los divide a cada uno, los que son de libre disponibilidad o afectados. Libre disponibilidad son los que puede el municipio hacer frente a cualquier tipo de gasto que no no tenga un destino específico, digamos. Por ejemplo, la coparticipación no tiene un destino específico, lo puede usar en salud, como en cualquiera de sus gastos que puede tener. Los afectados ya tienen un destino específico, es decir, se recauda para cumplir determinado objetivo. Ejemplo, la de círculo cerrado de viviendas es una recaudación afectada porque se recauda para pagar viviendas. En lo que se refiere, lo mismo el origen provincial, está basado generalmente en convenios, los que vienen afectados, puede ser afectado, por ejemplo, como fue la obra del acceso,
o bien el programa Médicos Comunitarios, que es nacional, es afectado nacional, que lo que financia son todos los recursos humanos de los centros de atención primaria de salud. Bueno, este es otro tipo de clasificación donde pueden ver también lo grande que es la coparticipación federal, ¿no? En cuanto a los recursos. Si esto, y fíjense que acá también no es que se diferencie con los demás, sino que acá, de origen provincial, tenemos esto, pero también tenemos transferencias corrientes de origen provincial o nacional y transferencias de capital, que acá no se ve, pero es un 4% de esta torta. Y después lo que recauda el municipio, por ejemplo, en tasa de haberes, tasa vial, y cualquier otro que acá se le llama como ingresos no tributarios porque lo toma desde el punto de vista de provincia, pero en realidad son tasas y contribuciones del municipio. Venta de bienes y servicios serían lo que a veces está la venta de terreno, también el tema del círculo cerrado, etc. Como acá ya adentrándonos un poco en el tema de la autonomía, los municipios argentinos, al igual que Tren que Lauquen, poseen una gran dependencia de transferencias de niveles superiores. Se ha hecho un estudio de los 2.200 municipios en Argentina y el promedio de todos tienen un 50% de procedencia de origen provincial o nacional. Cuanto menor es el municipio, más chico, más tiene está más dependiente, digamos, de lo que es nación y provincia. Cuanto más grande es, puede tener, por ejemplo, ingresos importantes, como son la tasa de seguridad e higiene, en lo que es el conurbano, es importantísima y puede superar a veces. En el tema de estos municipios, lo que sí también se ve que cuanto más chico es el municipio, más eficiente es, o más déficit tiene, menos déficit tiene. A medida que son más grandes, más déficit. Bueno, la Constitución Nacional brinda la primera aproximación a la discusión acerca de la actividad financiera de los municipios. Asegura la autonomía, pero sujeta a los lineamientos particulares de cada provincia. Bueno, esto lo escuchamos a los doctores Julio Collado y paso a hablar sobre esto en la primera charla. A nivel provincial existen 3 tipos de normas que juegan un rol determinante en los recursos. La Constitución Provincial, en su artículo 193, faculta a los municipios a recaudar, digamos. Toda creación, cuando habla de que toda creación de impuestos, contribución de mejoras, necesita ser sancionada por mayoría de votos de la Asamblea compuesta por los miembros del Consejo. Luego, la Ley Orgánica Municipal, que al hablar de los recursos que posee el municipio, incorpora, además de que taxativamente da algunos recursos, al final dice cualquier otra contribución, tasa de hecho o gravamen que imponga la municipalidad con arreglo a las disposiciones de la Constitución. Esto le deja la puerta abierta a los municipios para recaudar. ¿Se entiende? Luego tenemos la Ley de Coparticipación Federal, que ahí es importante los recursos que integran la masa de coparticipación. Y además de los porcentajes de distribución y los criterios o ponderación aplicables a cada lado. Los recursos que integra la masa de coparticipación, todos sabemos que son los impuestos como IVA, ganancia, todos los que recauda AFIP sería, ¿no? El tema es que no todos integran por su totalidad la masa coparticipable. Generalmente hay un porcentaje, por esa misma ley impositiva, que se queda a la nación por hacer frente, por ejemplo, a ANSES o diferentes financiamientos de diferentes cosas, entonces no todo conforma esa masa coparticipable.
en los porcentajes de distribución que existen, también eso está determinado por una ley que viene muy, muy vieja. La ley de coparticipación federal data del 88, y establecía que el 52,1% iba a las provincias, una parte se queda nación, y una parte, un 2%, era financiar a las provincias más retrasadas, y un 1% a aplicar ATN, por ejemplo. En la Constitución del 94 se trató que se decía que debía dictarse una nueva ley de coparticipación hasta el año 96, lo cual no ocurrió nunca, porque no se logran los consensos, justamente porque ahí se juega mucho todas las provincias, ¿se entiende? Entonces, bueno, hoy estamos con una ley de coparticipación vieja, pero que a veces, según qué provincia lo diga, siempre está, digamos, no siendo justa. La provincia de Buenos Aires en algún momento, y sigue con la idea de que esto se debería cambiar. A ver. Bueno, las limitaciones al poder tributario municipal, que no solamente es al poder, hay algunos que son genéricos, están dados por el artículo 31 de la Constitución, que habla sobre la supremacía de las leyes. O sea, nosotros no podemos, digamos, hacer una ordenanza que vaya en contra de leyes de jerarquía superior. ¿Se entiende? Como la Constitución provincial, las leyes. Hay una limitación de carácter genérico, que son los principios tributarios, como que eso no solamente se aplica a todos los, no solamente a los municipios, sino a nación y a provincias, son los principios constitucionales tributarios, como equidad, no confiscatoriedad, equidad, etcétera, que a la hora de legislar sobre un recurso uno debe tener en cuenta. Y el sistema de coparticipación de impuestos acotó la aplicación de tributos a nivel provincial a determinados impuestos, reglamentados por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y Ley Impositiva. Es decir, cuando se firma esta ley de coparticipación federal, ya la provincia no podía recaudar más que impuesto inmobiliario, sellos, impuesto automotor e impuesto a los ingresos brutos. A ver. Bueno, acá les quería mostrar un cuadrito visto desde el lado de la provincia, digamos. La provincia, las transferencias de fondos que hizo en diciembre del 2019. Si ustedes pueden ver cuál fue la coparticipación, descentralización tributaria, que esta descentralización tributaria fue un avance de la provincia donde se les dio a los municipios la recaudación de los ingresos brutos de monotributistas. Y de inmobiliario rural un porcentaje para hacer frente al mantenimiento de los caminos rurales, que son estos 70 millones que ustedes ven del año 2019. Bueno, y así recibe del programa social, el fondo de tratamiento de residuos, que era esto lo que hablábamos, que se le llama ambiental también, fondo de fortalecimiento de recursos municipales, inclusión social. No quiero ahondar en nada porque no alcanza el tiempo, sino. Pero pueden preguntar lo que quieran de esto. Y estas son las total de transferencias vistas desde la provincia a los municipios de la provincia de Buenos Aires. El total de transferencias hasta julio son de 83.241 millones. Y van a ver que el porcentaje que más obviamente lleva es un 77% que le da por coparticipación. Aquí. Bueno, existen ventajas a favor de la descentralización tributaria y ventajas a favor de la centralización tributaria. Si miramos, a ver, mire que lo marco.
debería ser más eficiente la provisión de bienes públicos y correspondencia fiscal en el caso de que la recaudación fuera desde el municipio. ¿Por qué? Porque es la ventanilla de la mesa de entrada, el municipio. Está más cerca de los contribuyentes, más cerca, y sabe qué bienes públicos necesitan o qué servicios necesitan. Después, el tema de que recaudar impuestos el municipio también sería una forma de que uno vote un programa fiscal, cosa que hoy por hoy no lo haces. Sabés qué paquete fiscal ofrece uno y qué paquete fiscal ofrece otro candidato, por ejemplo. Y más control, al estar más cerca, más control por parte de la ciudadanía. En el caso de la centralización tributaria, lo que está a favor es evitar las competencias tributarias entre jurisdicciones. ¿Por qué? Porque un municipio, por atraer sus capitales al lugar, podría dejar de recaudar y tener déficit para competir con el de al lado, supónganse. Y esto no sé si llega a lo que se llama eficiencia. No sería tan eficiente el hecho de que pueda tener competencias. Disminuye el costo de recaudación también, porque al ser centralizado hay mucho menos gasto que si cada municipio tuviera su propia agencia de recaudación, ¿no? Y permite una mejor gestión macroeconómica y de políticas de estabilización y coordinar políticas, es decir, que lo que se centraliza en el Estado Nacional hace que esto, digamos, pueda utilizarlo para utilizar políticas de promoción, por ejemplo, o diferentes situaciones, o, digamos, la parte macroeconómica los municipios no la manejan solamente su microeconomía. Entonces, bueno, esto le permite al Estado Nacional poder tener mejores políticas, por ejemplo. Esto es un poco el pantallazo como para ver con respecto a lo que sería una discusión con respecto a autonomía. Mi opinión es que sí se realice un nuevo contrato fiscal por medio de una nueva ley de coparticipación, donde sí podrían ser consultados municipios, porque en definitiva todo lo que se maneja ahí en la ley de coparticipación incide en los recursos que tienen municipalizados, ¿no? Entonces va a ser mucho más, lo que sí puedo decir que sería a veces, tanto como hablamos el otro día, que la reforma de la ley orgánica, la reforma de la constitución de la provincia lleva su tiempo también, no es que todo el mundo se pone de acuerdo, digamos. Así que bueno, eso sería el panorama que yo les quería dar sobre autonomía y recursos municipales. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Antes de continuar, les recuerdo que cumplidas las 2 disertaciones, ustedes van a tener la oportunidad de preguntarles a los disertantes a partir del menú de diálogo del chat. O sea, pueden hacer sus preguntas por chat y después, cuando finalice Valentín la presentación, vamos a dar lugar a las preguntas. Y agradecer particularmente a UTN por brindarnos este espacio para realizar este seminario. Así que bueno, cumplido con esto, vamos a darle ahora la palabra al diputado Valentín Miranda. Bueno, gracias, Vanessa. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Me parece que no me está dejando. A ver. Yo ya dejé de compartir, así que espera que silencio el mío. Creo que habilitar
creo que tenés que poner de habilitar la posibilidad de que varios compartan pantalla. Probá ahora, Valentín. O si no... ¿Cómo? Ah, ahí Probá estamos. ahora, por favor. Listo, gracias. Sí. Bueno, gracias. A ver si ahí se ve. No sé si... ¿Se está viendo? Ahí va a empezar. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación desde ya. Muy buena, Laura, tu exposición y felicitaciones también al colectivo, primero por la iniciativa de reconocer a las mujeres que veíamos hace un ratito y puntualmente también por poner este tema en debate y promover constantemente debate. Creo que uno de los puntos fundamentales... A ver si... Ahí estamos. Uno de los puntos fundamentales justamente está dado por la necesidad de acercar este debate a los vecinos. Y un poco cuando surgió la invitación, y es un tema que viene teniendo bastante eco también en la legislatura o en la dirigencia política durante este tiempo, uno se pregunta por qué se retoma el debate, este debate que se ha llevado adelante durante mucho tiempo. Ahí lo veo a Ricardo, que fue uno de los que promovió siempre la cuestión. ¿Por qué en estos momentos, ¿no?, de crisis económica, social, de crisis sanitaria y de una dificultad tan grande que estamos viviendo? Y creo que justamente tiene que ver también con que la pandemia también desnudó la falta de organización política que hay en la provincia de Buenos Aires. Y creo que la necesidad de avanzar en la autonomía es una de las patas de esta discusión. Entiendo que también en la última disertación Julio había hablado sobre la regionalización. Hay algún politólogo y algunos más que inclusive hablan de la división de la provincia, y creo que en el fondo lo sano es poder discutir una mejor organización, ¿no?, del poder en la provincia de Buenos Aires, porque evidentemente hay cosas que no funcionan bien. Esta es una de las alternativas. Y bueno, creo que también durante la pandemia se revalorizó mucho el rol de los municipios y la importancia de que puedan tomar decisiones sin depender del poder central, ¿no? Este aislamiento que nos llevó casi forzosamente, donde cada municipio terminó siendo por momentos una isla, hizo revalorizar el rol del intendente y del poder local, que llevó adelante las funciones tradicionales, las sanitarias y las sociales, con un esfuerzo mayor. Lo vimos en Trenquelauquen y en el resto de los municipios, pero además sumó nuevas funciones, ¿no?, porque se controle los accesos, control de precios, habilitación de nuevas actividades, o ir viendo qué actividades se habilitaban y cuáles no. Y aquí justo un punto, acá lo veo también, creo que está Alberto Genovar de Pellegrini, y después nos podrá dar su experiencia, pero un punto donde vemos esta burocracia o esta falta de organización que un poco nos frena, ¿no? El hecho de que cada municipio establecía, o de acuerdo a su realidad, iba viendo qué actividades habilitar, y después tenía que mandarlo a provincia en un proceso donde, no por culpa de nadie, sino por culpa de la organización del sistema político como está dado, a veces demoraba entre una semana, 10, 15 días en tener una respuesta de eso, ¿no? Y eso nos hace repensar acerca de esto de la autonomía. Y bueno, un poco justamente en lo que planteaba al principio, y por eso lo felicito al colectivo, imaginar de qué forma la autonomía podría cambiarnos nuestra vida cotidiana, porque a veces hablamos de autonomía y se lo planteamos al vecino y parece una cuestión totalmente lejana, ¿no? Pero en sí, como bien se marcaba, tiene que ver con una mejor eficiencia en la distribución de recursos, un mejor control, y en sí tiene que apuntar a la mejor calidad de vida. Seguramente hayan visto también definiciones acerca de la autonomía. Acá encontré una que habla sobre la facultad de una comunidad humana de gobernarse a sí misma mediante sus leyes propias y por autoridades elegidas de su seno. Puntualmente, el tema con la provincia de Buenos Aires está dado justamente en este punto de sus leyes propias, ¿no? Y la discusión que hay acerca de la capacidad que tiene cada municipio para regirse por su realidad y darse sus propias leyes. Y bueno, esta contradicción que tenemos, que la ley orgánica de las municipalidades da un marco general
para todos los municipios, desde La Matanza a Pellegrini, a otros municipios, y también una realidad que vivimos nosotros a diario en la legislatura, o por lo menos en este pequeño periodo que vengo transitando. Puntualmente, por ejemplo, en estos días estuvimos discutiendo sobre la ley de nocturnidad, y la verdad que es difícil pensar que uno va a generar una ley de nocturnidad y tiene que regular o buscar regular a La Matanza, como decía, y ahora que lo veo Alberto, a Pellegrini con realidades tan diversas. Eso es una constante y por eso la necesidad de también avanzar en una mayor autonomía. Bueno, en el país, puntualmente, hasta 1989 se hablaba la Corte hablaba de la autarquía y no reconocía la autonomía, pero ya en un periodo previo, sobre todo a partir de 1957, y profundizado después en la vuelta a la democracia, varias constituciones provinciales habían reconocido la autonomía. Y en 1989 llegó el fallo Rivademar, que es interesante porque termina reconociendo la autonomía también más desde el punto de vista de explicar por qué los municipios no son entes autárquicos, ¿no? Y plantea que un municipio no es un ente autárquico porque puede crear otros entes autárquicos, como por ejemplo puede ser una agencia de planificación estatal que tiene el municipio de Tigre. Plantea que no es un ente autárquico porque los gobernantes son electos por el voto popular, cosa que no pasa en entes autárquicos. Es decir, plantea por descarte, da 8 fundamentos donde plantea por qué no es un ente autárquico, y de esa manera da el reconocimiento un poco a la autonomía que se termina plasmando en la Constitución del 94 y en el artículo 123. Esto en el marco un poco, ¿no?, del Pacto de Olivos, del acuerdo entre los dos principales partidos de ese momento, el peronismo y el radicalismo, de la reelección de Menem, y también un montón de modificaciones que se logra plantear por los consensos que tienen que ver con la introducción de los derechos colectivos, nuevos órganos de control y la autonomía. Y en la provincia, lamentablemente, tuvimos 2 oportunidades de llevarla adelante y creo que un poco terminó en un segundo plano la discusión porque se discutían también otras cosas, otros intereses, y bueno, se perdió una gran oportunidad. Primero en 1990, es decir, antes inclusive de la reforma de la Constitución, mediante una ley que había logrado el acuerdo de más de 2/3, que es una de las formas de reformarse la Constitución, se sancionó esa ley y se fue a un plebiscito para reformar varios capítulos de la Constitución, entre ellos el de la autonomía. Pero estaba también en el medio la discusión de la reelección en ese momento del gobernador. Es decir, que quedó en un segundo plano. Fue rechazado el plebiscito y se perdió una oportunidad. Ya ahí ese nuevo artículo 181 hablaba de la autonomía institucional, política, económica, financiera, tributaria y administrativa. Y en 1994, también en una convención rara, bueno, yo era chico, tenía 4 años, así que no recuerdo, entiendo que entre otros fue convencional Jorge Barracha, que fue presidente de una comisión de educación en ese momento, en una convención que también quedó marcada por algunas discusiones y faltas de consenso en un principio. Se deja de lado la reforma, o se plantea la reforma del régimen municipal y no se lleva adelante. También creo que un poco marcada por esta disputa, por una convención que termina judicializada, y en el medio de vuelta de la discusión de la reelección, ¿no?, que era un poco el fin de la reforma de la Constitución, es decir, que se perdieron 2 grandes oportunidades. De esta manera, bueno, nuestra provincia es una de las 3 provincias que no reconoce la autonomía, junto con Mendoza y con Santa Fe. ¿Qué esperamos de la autonomía? Bueno, básicamente es la manifestación máxima del Estado con sus 3 elementos: territorio, población y poder en el nivel local. Está asociada también, y vuelvo al punto de la necesidad de que, y resalto esto de acercarlo al vecino, porque está asociada, o entiendo que está asociada a un mayor crecimiento de los gobiernos locales, del interior, que tiene que ver con la posibilidad de que puedan decidir.
Y acá, Laura, vos sos más especialista, hiciste varios temas, pero por lo menos siempre se pueden dar las dos miradas, ¿no? Pero se dice que en muchos países la mayor parte del gasto público se ejecuta en los niveles locales, y esto daría una mejor eficiencia, o por lo menos de algún lado de la doctrina nos podemos agarrar de eso. Puntualmente en la Argentina, y corregime si no es así, pero acá en un dato de datos que son más viejos, pero de 2010, 2013, dentro del 39% que se gasta del PBI, 39,3%, solo el 2% es de recursos municipales propiamente dichos. Y en distintos estudios que se hicieron acerca de la evaluación del gasto público en países, por ejemplo, un estudio de la OCDE dice que los gobiernos podrían mejorar su eficiencia al disminuir el gasto y manteniendo constantes los resultados. También de los municipios portugueses, la mayoría de los municipios podrían lograr un mayor nivel de resultados aplicando el mismo nivel de gasto, y en los países latinoamericanos dice que hay una correlación inversa entre eficiencia del gasto público y tamaño del gobierno. Bueno, algunos indicadores que irían en la dirección de que sería más eficiente el gasto público desde el punto de vista local y con un mayor control. Ya para ir cerrando los últimos temitas, bueno, ¿de qué se trataría esto de la autonomía? De poder dictar nuestra carta orgánica, obviamente en caso de darse la reforma en la provincia, también después se tendrá que establecer una base, todas las provincias tienen una base a partir de la cual los municipios son autónomos o no, una cantidad de habitantes o autonomía plena, semiplena, y puede cambiar puntualmente en algunas cuestiones, establecer un régimen financiero propio, presupuestario y contable, sistema de contrataciones locales y contralor, el régimen laboral y la responsabilidad de los funcionarios y empleados municipales, que se ha avanzado con los convenios colectivos, pero siempre es un tema pendiente. La posibilidad de convocar a elecciones separadas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las elecciones nacionales, provinciales y municipales juntas. Hay municipios que tienen elecciones separadas en Córdoba, en otro distrito, y bueno, eso obviamente permite analizar mejor la elección local, no necesariamente pegada a la cuestión provincial y nacional. Crear organismos de control si se considera necesario, reglamentar el uso del suelo y la organización territorial. Bueno, el año pasado vimos cómo se aprobó por unanimidad la ordenanza del Código de Planificación de 30 de agosto, sin embargo eso requiere de un paso posterior y que es burocrático, que es pasar por la provincia y lograr la aprobación en los órganos de la provincia, y organizar institutos de participación ciudadana. ¿Cuáles son las formas de modificar la Constitución puntualmente? Bueno, un poco como se mencionó acá, creo que más allá de las formas, lo importante es el consenso político y la decisión política y saber que es un proceso que va a llevar años. Ahora entiendo que entre varios intendentes y legisladores que estaban sobre el tema, algunos habían planteado la necesidad de la reforma en un proceso de 8 años, ¿no? Donde se vaya avanzando de manera paulatina, porque lógicamente son distintas las realidades de la provincia, de los distintos municipios, y además, como bien planteaba Laura, no es un proceso para nada sencillo. Puntualmente nosotros tenemos dos alternativas, que es convocar a una convención constituyente, que es lo que se hizo en 1994, o recurrir a la enmienda, que es otra forma que tiene nuestra Constitución de modificarse, que es aprobar una ley por mayoría de 2/3 en la legislatura, y que después en la próxima elección, por ejemplo, que aprobamos que se va a cambiar la Constitución y se va a cambiar se va a establecer el régimen de autonomía municipal, y a eso se le pueden sumar otras modificaciones. En la próxima elección, además de votar candidatos a concejales y a legisladores, votaríamos también favorablemente o desfavorablemente acerca de esta cuestión. Así que, bueno, más o menos eso. Acá cierro con una frase que me gustó de Joaquín González: la educación da al hombre conocimiento de sus derechos, la justicia los garantiza y el municipio les presenta el primer teatro en que deben ejercitarlos.
Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, Agus, se escucha. Queremos saber si hay un tipo de preguntas, algo que quieran comentar en esta reunión. Ya Acá tenés dice una... Santiago, sí. Pregunta para Valentín. ¿Qué opinión tiene sobre el juicio que se está tramitando de la... ¿Qué sería? Corte Suprema de Justicia. Ahí está. Bueno, ante la Corte Suprema de Justicia Nacional, entre eso y la municipalidad de Quilmes sobre el cobro de la tasa de seguridad e higiene. ¿No se escuchaste, Valentín? Ahí estamos. Bueno, la verdad que no soy un especialista en el tema, no voy a poder decirte con tanta certeza, pero entiendo que es justamente planteos jurídicos en ese sentido. También este año se hizo un planteo del intendente de Castelli, entiendo en el mismo sentido. Y bueno, me parece que nuestro sistema de construcción de la organización política tiene... yo creo que siempre el mejor mecanismo, ¿no?, es el hecho de avanzar en consensos políticos, y en este caso lo mejor sería una reforma de la legislatura, ¿no?, que avance en la reforma de la Constitución, sea por cualquiera de los dos puntos. Pero es cierto que la Corte ha jugado un rol fundamental, ¿no? Lo veíamos ahí en el fallo Rivademar, donde fue la que sembró un poco el panorama político, acompañado de las reformas de la Constitución provincial anteriores para la reforma después de 1994, y bueno, en este caso me parece que se busca avanzar también, y los planteos de los intendentes es, si no se logra el consenso político, se va a buscar avanzar por ese lado, y entiendo que es lo mismo en este caso que está planteando Santiago, el intendente de Castelli, que planea ir por las dos vías, por la vía judicial y por la vía política. Yo entiendo, no lo conozco tampoco el juicio, eso, pero seguramente debe ir por el lado de la doble imposición. Muchas veces cuando es eso, ¿no? Sería digamos, de combustible, tendríamos que decir que seguramente por el cobro de tasa de seguridad e higiene debe estar por la doble imposición, seguramente. Sí, exacto. Acá me pasan un poco el dato que son 40 intendentes de distintos partidos políticos que argumentaron las razones por las cuales se debe seguir cobrando la tasa de seguridad y higiene en sus municipios en un juicio contra eso. Seguramente. Tenemos otra pregunta que viene Valentín. 20 millones de diputados provinciales para autonomía municipal y modificación de la Constitución Mundial. No se te escucha, Agus. Sale muy cortado, Agus. Te sale cortado, No te preocupes, Agus, que ahí la leía, la de Juan, es la de Juan, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que ha tomado de vuelta, me parece que se está instalando en el escenario político. Nosotros lo venimos hablando por lo menos en lo que es la Unión Cívica Radical, con intendentes, con legisladores. Hay intendentes que vienen trabajando el tema, hay proyectos para presentar en la legislatura, hay muchos proyectos ya presentados. Lo cierto es que requiere de mucho consenso político, requiere de mucho trabajo en conjunto, pero creo que llegó un punto, vuelvo a decir, donde quedó muy en claro que hay cosas que funcionan mal en la provincia y que es independientemente de quién ejerza el gobierno, ¿no? Hay cosas de la organización y del funcionamiento de la provincia que están mal y que tienen que ser discutidas. Vamos desde el punto de vista del extremo de la división de la provincia, desde la regionalización o de la autonomía, ¿no? Pero evidentemente eso me parece que está en claro, y eso es sacudir un poco y es positivo. Así que yo creo que va a haber un clima como para avanzar en estas discusiones. Después de ahí a concretarlo no es fácil, pero por lo menos lo que yo vengo viendo y tanteando, y lo que venimos trabajando nosotros o charlando con intendentes y legisladores de la Unión Cívica Radical, es un tema que interesa y que quieren poner en agenda, que queremos poner en agenda.
Para Laura. En mi ciudad, Chivilcoy, se está planteando la posibilidad de aumentar la tasa de seguridad e higiene para bancos y grandes comercios para crear un fondo de ayuda económica para comerciantes más chicos. Personalmente Sí. creo que sería ilegal aumentar la tasa para un solo rubro si en realidad no se va a otorgar ninguna nueva contraprestación. ¿Usted cree que es legal? Primero, Juan, te digo que soy coterránea tuya, yo soy nacida en Chivilcoy, y también sé quién lo propuso, que fue Fernando Poggio, ¿no? ¿Viste cómo sé? No, el tema es, el tema de la discusión sobre la tasa tenía que tener una contraprestación, porque fue, digamos, hoy por hoy se está enseñando, lo primero que se enseñaba, los tributos están compuestos por impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos se generan por el poder del Estado y sin ningún tipo de, no necesariamente tienen que dar una contraprestación. Las tasas era por un servicio prestado. A partir que pasó el tiempo, las tasas fueron creadas y no necesariamente tienen que tener una contraprestación directa. Es decir, puede ser legal. Puede ser legal. Siempre y cuando no exista esto de la doble imposición, sino que recae sobre ya algún tipo de base imponible que a veces tiene otra imposición. Y acá me comentaban de eso, claro, la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene, claro, tomaba como la base los ingresos brutos provinciales, claro. Entonces hay doble imposición ahí mismo, porque los ingresos brutos provinciales tienen una tasa tienen que pagar impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Bueno, José nos dice que considera que la provincia perdió dos grandes oportunidades en la fallida propuesta de 1990 y en la reforma de 1994. Otra pregunta para Valentín. ¿Ve intención de los diputados provinciales en avanzar hacia la autonomía municipal y la modificación de la Constitución provincial? Esa, Vanessa, ya la contesté, la de Juan esa. Hace un poquito que me la autoleí, digamos. Perdón, cierto. Porque se cortó nada. ¿Se puede instalar el debate de la autonomía en cada consejo deliberante? Bueno, sí, creo que sí, sin lugar a dudas, digamos, el ámbito natural que tiene que impulsar, ¿no? La cuestión, y creo que a veces el ejemplo concreto, el poner en eje alguna situación que demuestre justamente la falta de funcionalidad y la necesidad de mayor autonomía es fuerte, y por eso vuelvo a decir que creo que el debate se resurge porque la pandemia, al aislarnos como ciudades y al ponernos un poco pata para arriba, volvió a poner el tema en eje y la necesidad de tener mayor poder de decisión para los intendentes y para los poderes locales. Así que sí, bueno, acá está Ricardo, que lo ha impulsado en su momento desde el Consejo, que incluso tuvo una ordenanza aprobada. Entiendo que en Rivadavia, justo a principios de años también, decía el caso de Castelli, así que lógicamente sí, yo creo que tiene que ser un proceso que vaya, además del consenso de arriba, que vaya de abajo hacia arriba, empujado por consejos, por vecinos y por gente que entienda que realmente es algo positivo y mejor para sus localidades. También para Laura. Bueno. Recién dijo que las tasas de Nora Mola, recién dijo que las tasas no necesariamente requerían una contraprestación. ¿Se refiere a una contraprestación directa e individualizada? Exactamente, a eso me refiero. Es decir, antes se tomaba como que las tasas eran un precio por un servicio que te daban. Pero se han creado recursos, diferentes recursos,
y se ha ido aceptando, donde no existe la contraprestación directa. ¿Entienden? Es decir, si bien, por ejemplo, que la tasa de seguridad e higiene, por lo que se recauda, no es que va directamente a solventar todo el servicio de, no sé, de inspección, etcétera, sino que en muchos municipios, por ejemplo, no es el precio del servicio, ¿se entiende? Es decir, la recaudación es el tema de tener una tasa, no necesariamente tiene que ser que el monto total recaudado tiene que ir al precio de ese servicio. No sé si me logro explicar. Antes sí debía hacerse de acuerdo a los primeros autores, sí. A partir de que pasó el tiempo, inclusive el Honorable Tribunal de Cuentas, que es el que, digamos, mira también sobre la legalidad, digamos, de la función pública municipal, ha tomado como que sí se puede, como ese criterio, digamos, como que sí se puede asociar a lo que sería un impuesto. Y en cuanto a lo que iba a hablar sobre el tema esto de que se está instalado el debate, si bien se instala el debate de la autonomía, el hecho de que se puede, por lo que hablamos antes, por la supremacía de las leyes, el hecho de que el municipio quiera crear hoy por hoy una carta orgánica simplemente del municipio, va a chocar contra la ley orgánica municipal y contra la Constitución. Entonces lo que hay que modificar primero es la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Esos son los puntos primeros. Tenemos dos aportes en relación a la pregunta anterior, si las tasas requerían una contraprestación. Nora dice que violaría el artículo 75 de inciso 22 de la Constitución Nacional. Y Ricardo dice que la Corte de la provincia ha manifestado que el solo hecho de poner a disposición el servicio es suficiente. Bueno, sí, esperamos. Tal cual. Estoy de acuerdo. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a agradecer a Laura. Vale. Espera. Tenemos otra pregunta, pero está por otra plataforma. Es de Eduardo, que pregunta, ¿qué rol tienen los consejos asesores ante la autonomía y qué valor tendrían sus decisiones? Yo no sé si la contesto yo o contestás vos, Valentín. Metele y te complemento. Justamente, bueno, lograrían valor los consejos asesores con la autonomía. Es decir, es un punto que tendría a favor ser autónomo. Para mi punto de vista. No sé vos, Valentín, ¿qué opinás? Sí, lógicamente está dentro de estas cuestiones que remarcábamos, estos puntos que se remarcaban de lo que se podría obtener con esta Carta Orgánica propia y con una mayor autonomía, va en ese sentido. Si no, digamos, bueno, Trenquelauquen tiene una historia en ese sentido, pero no necesariamente, digamos, hoy los distritos, en general cuando uno recorre la provincia, los distritos no necesariamente lo tienen, y tampoco es obligación, digamos, ¿no? Entonces, en este caso sería ya algo más generado, como bien vos decís, impulsado por este hecho puntual de la autonomía. Muy bien. Gracias.
que se acabó. Parece, todavía no. Está sin micrófono, Vane. Víctor Rojas Centurión. Felicitaciones al colectivo Trenquelauquen y ambos expositores. Gracias Laura y Valentín. Es muy importante que la cuestión de la autonomía sea agenda permanente de debate en la búsqueda de los consensos que permitan avanzar. Una vía es la que propone el colectivo a través de estos encuentros. En diversas instituciones como FACA se trabaja en comisiones, la cuestión municipal. Felicitaciones. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor Hugo. Yo más que nada agradezco al colectivo por la invitación, ¿no? Y bueno, y me encanta estar con gente que veo que conocida, que hace rato que no la veo. Bueno, nosotros vamos a reiterar nuestro agradecimiento a la UTN por brindarnos este espacio para poder realizar el seminario, a todos ustedes que nos están acompañando y bueno, renovamos nuestra invitación para que nos acompañen la semana que viene en una nueva instancia en la que va a estar acompañándonos Juan Ferreira, que justamente felicita a ambos por la exposición y al colectivo por la organización. Y bueno, los esperamos la semana entrante y los invitamos también a completar el formulario de consulta que está en las redes para seguir ampliando nuestra base de datos sobre la opinión que tiene la gente y las inquietudes que tiene la gente sobre la autonomía municipal. Muchas gracias. Bueno, me sumo, Vanessa, a las palabras finales, agradecerle al colectivo, felicitarlos por instalar el tema y obviamente a disposición para trabajar en estos 4 años. La verdad que bueno, veo gente con mucha experiencia y que realmente tiene para hacer muchos más aportes que el que puede hacer uno, pero la verdad que uno por lo menos tiene las ganas de trabajarlo, de impulsarlo y bueno, creo que Trenquelauquen siempre fue pionero en estas discusiones, siempre llevó un poco la bandera y esta tiene que ser otra ocasión, así que sé que del colectivo lo vienen trabajando hace mucho y ojalá podamos contribuir, en mi caso, de la legislatura y de los distintos espacios que podamos tener para empujarlo y que definitivamente eso signifique también mejor calidad de vida, ¿no? para los vecinos, que en fin lo que buscamos. Así que gracias. Sí, me recuerda Nora que el próximo encuentro es el martes 1 a las 19:30, no el miércoles, el martes. Gracias.